Este vídeo, en una línea muy parecida a mi vídeo sobre mi trastorno obsesivo-compulsivo, va a ser sobre todo terapéutico y catártico y liberador para mí, pero creo que también puede aportar algunas ideas iluminadoras, puede arrojar cierta luz acerca de cómo ciertas situaciones que consideraríamos perfectamente normales, es decir, situaciones difíciles, que no son agradables, pero que son asumibles, que son gestionables, pueden llegar a vivirse de forma increíblemente intensa y dolorosa, incluso casi traumática, cuando se entremezclan con un bagaje previo, ¿no? Con problemas previos de salud mental. ¿Por qué situaciones duras, pero perfectamente gestionables, como sería una ruptura, ¿no? Nadie lo pasa bien durante una ruptura, pero no es algo que en la mayoría de los casos califiquemos de traumático, ni mucho menos. Cómo al arrastrar ciertos problemas de apego, ciertas creencias irracionales y miedos infundados, pueden llegar a ser absolutamente demoledoras y pueden llegar incluso a causarnos secuelas durante años. Entonces, evidentemente la experiencia de cada persona va a ser totalmente distinta y se inmiscuyen muchos otros factores. Alguien que tenga el mismo cuadro clínico que yo, ¿no? Que tenga el mismo diagnóstico, puede haber aprendido a lidiar con la misma clase de obstáculos que yo de forma totalmente distinta, o puede haber tenido experiencias muy distintas a las mías que también han configurado su forma de relacionarse afectiva y sexualmente, ¿no? Entonces, y de la misma forma, personas que no sufran un TOC o que no sufran depresión, pero que tengan otra clase de problemas, pueden sentirse muy reflejados con algunas de las cosas que voy a contar, con lo cual no os quedéis solo con la etiqueta. Tengo la sensación de que al menos alguno de los puntos que voy a tocar a lo largo de este vídeo, porque voy a hablar de cosas relacionadas entre sí pero distintas, van a resonar con prácticamente todo el mundo. Creo que todo el mundo va a ver una pequeña pieza de sí mismo o de personas que ha conocido. Y si mis años y años en terapia y batallando conmigo y contra mí pueden ayudar a alguien a poner en palabras, a verbalizar algo que quizás ya sabe a nivel intuitivo, pero cuyos cabos no ha terminado de atar del todo, ¿no? Es decir, si este vídeo le da pie a reconsiderar o replantearse algunas cosas y a establecer conexiones por su cuenta, pues un poco habrá valido la pena. Voy a empezar tocando un poco por encima mi experiencia con las rupturas, y algo que resulta increíblemente frustrante y exasperante en muchas ocasiones es seguir a rajatabla todas las pautas consideradas adecuadas para lidiar con ciertas situaciones y acabar necesitando mucho más tiempo que la mayoría en recuperarse, en hacer ese duelo. Tener que esforzarte de más para obtener el mismo resultado. Y es probable que con este punto no se identifiquen todas las personas que sufren un trastorno obsesivo-compulsivo, porque mi experiencia evidentemente también está nutrida de muchísimas otras cosas. No es meramente un producto de un determinado trastorno. Para poneros en situación, cuando mi último ex me dejó, le bloqueé o silencié en todas sus redes sociales, silencié a todo su entorno para no encontrarme con alguna foto suya, para no enterarme de lo que estaba haciendo. En 2 años quizás entré en su perfil 2 o 3 veces. Y ya sé que esto puede parecer difícil de creer siendo yo obsesiva, ¿no? Por la clase de connotaciones que esta palabra acarrea, pero yo he aprendido a huir, a evitar, a posponer todas esas situaciones que siento que me sobrepasan o que me abruman, y luego esto evidentemente es como un mecanismo adaptativo que me ha traído muchos otros problemas en muchos otros ámbitos y, por ejemplo, en mi vida académica, pero ese es otro tema. La cuestión es que por mucha curiosidad que yo pueda sentir, nunca es suficiente como para que me atreva a traspasar esa línea que me he impuesto, como para que me exponga a sentir todo ese dolor. Entonces, me pasa un poco lo mismo con las redes sociales, es decir, no es que yo estuviera menos enganchada a Twitter que la mayoría de la gente, quizás lo estaba más, pero lo pasaba tan mal que llegó un punto en el que ya no compensaba. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Con el tema de stalkear. Entiendo que para la mayoría de la gente es una tentación casi irresistible, ¿no? Ver a ver qué están haciendo sus ex, pero yo soy incapaz de hacerlo, porque tengo como un recuerdo muy vívido de cómo me siento cuando lo hago. Entonces, mi estrategia frente a todo, y evidentemente luego esto ha sido un problema en el que he tenido que trabajar, mi estrategia frente a todo es evitar confrontar
esa situación. Y la cuestión, para poneros un poco en situación, es que a pesar de que sí tuvimos épocas de idas y venidas y de seguir hablando y demás, estuve 9 meses sin tener absolutamente ningún contacto con este ex, sin contactar de absolutamente ninguna forma, sin revisar sus redes, sin saber qué estaba haciendo con su vida. Y aún y así no podía dejar de recibir como un bombardeo de imágenes intrusivas, imágenes mentales súper nítidas. Soñaba con él, era algo que me perseguía, yo lo vivía como un peso sobre mis espaldas, como una losa que tenía que seguir arrastrando. Al final ya ni siquiera quería nada de él, no quería volver con él. La clase de desesperación que yo sentía tenía más que ver con un deseo de darme cabezazos contra la pared o quedarme amnésica o lobotomizarme de alguna forma, no acordarme, dejar de tener esa clase de imágenes. Era agotador vivir como atrapado en ese bucle. Y es que yo había llegado a un punto en el que ya me daba igual lo que hiciera, con quién estuviera, simplemente quería yo dejar de rebobinar mentalmente esas escenas, quería dejar de retrotraerme a esos momentos, a cómo me había sentido, dejar de recordar de forma tan vívida todo aquello, ¿no? Como si fuera mucho más reciente de lo que realmente era. Por supuesto, un recuerdo te puede evocar muchísimas cosas, te puede suscitar muchísimas cosas, te puede hacer sentir de ciertas maneras, ¿no? Te puede remover muchas cosas y esto le pasa a todo el mundo. Y más tras una ruptura, pero no creo que sea normal que después de 1 año y pico siga distorsionando de esa forma como tu reloj interno y lo sigas sintiendo como mucho más reciente de lo que es. En el tiempo que yo tardé en hacer todo ese duelo, esa persona empezó 2 relaciones estables distintas, con personas distintas. Tengo la sensación de que cualquier persona que no me conociera y que hablara del tema conmigo quizás podía llevarse la impresión de que seguíamos en contacto o de que yo stalkeaba sus redes o lo que sea por lo reciente que se sentía todo para mí. Era como si se hubiera ralentizado el tiempo. Eso es realmente lo más exasperante, ¿no? Tener esta sensación de que el tiempo se ha parado, de que no sanas como tendrías que estar sanando. Lo que no era normal era cómo lo estaba viviendo yo por dentro. Yo ya me daba cuenta de que no era normal lo mucho que me estaba afectando, de que mi reacción emocional era desproporcionada y a pesar de que, bueno, yo siempre he tenido como esta especie de disonancia entre cómo siento las cosas y cómo las intelectualizo, ¿no? Cómo razono y me digo, tía, pero es igual, o sea... Y entonces es eso, esa obsesividad no se traduce en que yo persiga a otra persona, sino en que el recuerdo de esa persona me persigue a mí, ¿no? Esa persona se convierte como una especie de amigo imaginario que me va siguiendo. Bueno, dicho así, suena un poco raro, pero se convierte en una especie de carga, agota mi energía mental y emocional, como que lo absorbe todo. No me deja funcionar con normalidad y mucho menos relacionarme sexoafectivamente con otras personas. Casi no tengo espacio para pensar en tener nada con otras personas. El tema de que te dejen sin previo aviso, ¿no? Como en esta primera fase de luna de miel, de idealización y de proyectar, y sin que haya habido el más mínimo indicio de que eso iba a pasar, sin que haya habido ningún conflicto, ninguna discusión, todo perfecto, sin que haya habido realmente ninguna clase de desgaste o distanciamiento emocional de ningún tipo. Estarme diciendo un día, oye, me voy a venir a Barcelona para vivir contigo, y al día siguiente dejarme al día siguiente porque su expareja le ha llamado y resulta que en realidad con quien quería estar era con la expareja, ¿no? Y eso, entonces después de cada relación me quedo como 3, 4, 2 años sin tener nada con nadie. Lo más ridículo de todo, mi relación con esta última persona de la que os he estado hablando había durado 1 mes oficialmente. Y de hecho mi relación anterior también, a título ya de novias, había durado 1 mes, o sea... Y claro, aparte de estas 2, donde ha pasado esto, donde me han dejado en medio de la etapa más idílica, por así decirlo, solo tuve otra relación en 2013, que fue una relación de maltrato psicológico y luz de gas, pero de manual. O sea, estamos hablando de un duelo de 1 año y pico por una relación de 1 mes. O sea, si pensáis que os cuesta superar las cosas comparados conmigo, igual os sentís un poco mejor. Entonces, claro, como que no es sostenible, se mire por donde se mire, no merece la pena, se mire por donde se mire. Y durante muchísimo tiempo estuve dándole muchas vueltas, así inconscientemente estaba buscando un determinado perfil para autosabotearme. Pero claro, es que tengo 3 exes y ninguno se parece en absoluto a los demás, se mire por donde se mire, ni siquiera físicamente. Una mujer y 2 hombres que son totalmente distintos entre sí. No veo como ningún patrón
en absoluto. Sí que puedo ver a posteriori dónde pasé yo por alto ciertas cosas, pero eso ya dentro de la relación, habiendo ya establecido ese vínculo romántico, no antes, no en el momento de conocer a la persona. Y sé que suena súper raro decir esto, pero me gustaría haberla cagado en alguna de estas relaciones, me gustaría haber cometido algún error, es que ni siquiera me dio tiempo. O sea, no es falta de autocrítica, he estado los últimos años diseccionando casi obsesivamente qué pude haber dicho que estuviera mal o qué pude haber hecho que de alguna forma precipitara esa ruptura o que contribuyera de alguna forma, pero es que siempre se dio por circunstancias ajenas a mí y ajenas a esa relación en sí. Claro, mis exparejas siempre han sido las primeras que me han asegurado que no llegué a hacer nada mal siquiera, entonces me gustaría haber cometido errores que hubieran conducido de alguna forma a esas rupturas, porque al menos sentiría que tengo cierto control, cierta agencia. Al menos sabría que tengo que trabajar en esto y en lo otro para prevenir que se repitan ciertas situaciones. Como sí he podido hacer con relaciones de amistad, algunas amistades se han erosionado por mi culpa. Algunas veces, al tener demasiada confianza, quizás he volcado demasiado como toda mi carga emocional en alguien que en ese momento no estaba para lidiar con eso tampoco, no estaba bien, y quizás yo en ese momento fui egocéntrica y no me di cuenta. Entonces, al tener ese feedback, al tener esa clase de críticas, puedo aprender de ese error y luego puedo intentar enmendarlo, puedo intentar prevenirlo y puedo estar más alerta a cómo me relaciono con la gente. Pero claro, en el caso de estas relaciones no he podido tener ninguna clase de feedback, porque siempre es un no, si es que no hiciste nada mal. Y es eso, si hubiera hecho realmente algo mal, a pesar de saber que no todo tiene que ver conmigo, ni con el trabajo de introspección o autocrítica que yo haga, a pesar de saber que, mira, las cosas pueden salir mal igualmente, no me sentiría tan víctima del azar o tan maldita como me siento. Terminado este inciso de reproches y autocompasiones, lo que sí puedo hacer y lo que sí he estado haciendo, sin resultados muy visibles o muy notables, sin intención yo de disuadir a nadie de que haga terapia, ni mucho menos, es indagar un poco en la raíz de ese dolor que yo misma considero desproporcionado o injustificado. Trabajar, quizás no tanto en cómo trato a otras personas, sino en la clase de asociaciones que hago, en cómo conecto ciertas cosas con otras, en la clase de inseguridades y creencias infundadas y miedos infantiles que me llevan a vivir algo que es doloroso, pero es asumible, como si fuera algo desgarrador, algo prácticamente traumático, ¿no? Me he dado cuenta de que las intermitencias, las ambigüedades, las señales contradictorias me generan adicción, porque me obceco en intentar descifrar qué es lo que está ocurriendo durante esas ausencias o privaciones, en qué medida es responsabilidad o culpa mía, en qué medida podría yo reconducirlo y arreglarlo. Y cuando alguien que me importa me priva de su mirada, de su atención, y luego me mira, luego por fin me valida, de repente siento un subidón, de repente tengo la sensación de estar ganándome, de estar mereciendo por fin esa atención, ese aprecio, ese cariño, esos cuidados. Evidentemente esto es terrible y genera una determinada relación de poder, genera una determinada dependencia. Y una vez esa persona ambivalente vuelve a desaparecer, me quedo como atrapada y a la espera, porque como existe este patrón de intermitencias, nunca sé cuándo no va a regresar. No puedo evitar quedarme expectante, a la espera de saber si esta vez sí he hecho algo malo, de saber qué es lo que ha ocurrido exactamente, de obtener algún tipo de respuesta. Es infinitamente más fácil para mí olvidar a alguien que me rechaza directamente. Algunas veces me han atraído personas que por X o por Y me han rechazado y evidentemente no es lo mejor para el ego, pero no me duele ni una millonésima parte de lo que me duele y lo que me desgasta estar inmersa en esta clase de juegos. Cuando algo se cierra, se ha cerrado, pero cuando se dan estas idas y venidas impredecibles, cuando tengo esta sensación de incertidumbre, de descontrol, eso es lo que agrava muchísimo mis tendencias obsesivas. Y el problema es que no es cuestión de que yo elija mejor o peor, sino que la inmensa mayoría de la gente es bastante esporádica e impredecible en la atención y los cuidados que brinda. Y esto no necesariamente tiene que ser algo malo per se, es decir, puede que seas una persona que está muy ocupada y durante una semana o dos decides posponer todas las conversaciones importantes y luego cuando encuentras un hueco ya inviertes tiempo y prestas atención a esas personas que te importan, ¿no? Es decir, esto es algo que, exceptuando casos ya más extremos, considero relativamente normal. No lo critico porque yo también lo he hecho muchas veces. Pero es algo con lo que a veces
me cuesta mucho reconciliarme. Es decir, no necesito un contacto diario, pero sí una cierta regularidad, una cierta estabilidad. No notar cambios muy abruptos. Y esto es algo con lo que me cuesta especialmente lidiar, sobre todo en el caso de las relaciones sexoafectivas o románticas, porque me siento muchísimo más expuesta y vulnerable, entonces tengo una necesidad de reafirmación y validación mucho mayor. Necesito todavía más la mirada del otro para sentirme a salvo. Evidentemente esto es algo que prácticamente no me ocurre con mis mejores amigas. En general, cuanta más confianza tengo con alguien y cuanto más claro está que esa persona se va a quedar en mi vida, menos dudas de este tipo me surgen. Además, como soy consciente de esto, de las inseguridades que yo tengo, de las conexiones que yo establezco, de por qué me siento de esta forma, no me enfado con la otra persona normalmente, a no ser que hablemos de casos más extremos, pero por lo general no me enfado con la otra persona, sino que me enfado conmigo, ¿no? Y la cosa es que yo lo sigo pasando mal a pesar de que comprenda a nivel racional que esa persona simplemente pues estará ocupada o yo qué sé, pero que no tiene por qué guardar ninguna relación conmigo, ningún cambio abrupto que yo haya podido observar. Que esa persona no tiene por qué estar evitándome, que no todo gira en torno a mí, que pueden darse mil razones por las que ha pasado de ser súper constante a de repente estar muy ausente, ¿no? Pero por lo general tiendo a pensar que he hecho algo malo y tiendo a empezar a rebobinar y a escanear mentalmente todas las interacciones que hemos tenido, buscando alguna especie de punto de inflexión, buscando algún momento en el que yo pueda haber hecho algo que haya incomodado. Quizás si no fuera por la terapia estaría constantemente teniendo conflictos con todo el mundo por esto, ¿no? Porque no sería capaz de identificar por qué a veces no puedo evitar sentirme sola y no puedo evitar sentirme no vista, no apreciada, y que esto no necesariamente significa que las otras personas no estén ahí para mí o no me quieran, simplemente a veces quizás necesito algo que no es realista. Necesito sentir una conexión o necesito sentir un apoyo que estas personas, por mucho que me quieran en ese momento, porque también lidian con sus propios problemas, no pueden ofrecerme. Y esto no significa que no estén ahí, esto no significa que no pueda contar con ellas, sino que hay muchos procesos que tengo que vivir yo sola, y esto es algo que tengo que aceptar, ¿no? Y creo que si no fuera por la terapia probablemente tendría muchos más enfados. En todo caso, puedo ahora correr el riesgo de infravalorar lo legitimada que estoy a la hora de enfadarme, es decir, puedo incluso llegar a pensar que estoy exigiendo demasiado en casos en los que realmente estoy exigiendo el mínimo del mínimo, ¿no? Entonces, también tengo que controlar eso un poco, también tengo que estar un poco atenta a eso. Tengo que estar atenta a demasiadas cosas, o sea, las personas que tenéis relaciones poliamorosas pero sanas y simétricas y con cuidados y con implicación emocional y con apego, etc. O que gestionáis bien, no me gusta la palabra gestionar, pero bueno, ya se me ha quedado, o que lleváis bien esto de la anarquía relacional u otros modelos afectivos y relacionales así menos convencionales o lo que sea, no sé cómo lo hacéis, o sea, no sé si no tenéis ningún trauma o si habéis estado 30 años en terapia y tenéis, vamos, una capacidad de... ya no solo capacidad de introspección crítica y honesta, ya no solo inteligencia emocional en el sentido de estar conectado con los propios procesos emocionales y ser consciente de qué es lo que estás sintiendo en cada momento, que eso ya es difícil para la mayoría de la gente, sino además no solo entender por qué uno se está sintiendo de esta forma, sino saber salir de ahí, que eso es lo realmente difícil, o sea, aprender no solo intelectualmente ciertas cosas, sino también aprenderlas con la piel, por así decirlo, aprender a dejar de necesitar ciertas cosas, a dejar de tener ciertas expectativas, porque una cosa es identificar que están ahí, pero luego el paso siguiente de ir deshaciéndote, ir desaprendiendo todas estas cosas. No sé cómo lo hacéis. Yo he tenido súper pocas relaciones sexoafectivas y además empecé a tenerlas a los 19, 20 años, por lo tanto no era consciente de hasta qué punto lo llevaba mal. O quizás lo intuía y por eso fui tan tardía y por eso pospuse el implicarme de esa forma. Así que esta clase de problemas de apego los había tenido en mucha menor intensidad, en un grado mucho menor con amistades, ¿no? Pero siempre me ha pasado un poco esto de focalizar como toda mi necesidad de atención y de cariño y de validación y de interacción social en una o dos personas. El problema es que, claro, entonces conviertes a muy poca gente
en una especie de espejo a través del cual mirarte, ¿no? A través del cual medir de alguna forma tu valía como persona, y eso evidentemente es problemático. Y sé que voy a sonar excesivamente freudiana y excesivamente psicoanalítica, y sé que mucha gente es muy escéptica con esto. Bueno, la terapia que yo he hecho siempre es cognitivo-conductual, lo que pasa es que mi psicóloga actual es argentina, como no podía ser de otra manera. Pero sí que todo esto lo conecto mucho con mi relación con la que sería mi primera figura de apego, ¿no? Cuando tienes una relación complicada y ambivalente, sobre todo, con quien sería tu principal punto de referencia, tu figura de apego, que es la persona a través de la cual has aprendido lo que es ser querido. Entonces, si por X o por Y, por circunstancias externas, por alguna enfermedad física, incapacitante, etc., esa persona solo puede ofrecerte ese apoyo emocional, esa atención, solo puede mirarte de forma muy intermitente, no es como cuando, digamos, esa figura está ausente, que evidentemente no es algo que envidie, porque también da pie a 1000 problemas y a crearte 1000 corazas, ¿no? Pero sí que de alguna forma aprendes a valerte por tu cuenta, como quien dice. No digo que sea mejor, simplemente es distinto. Pero cuando hay como esta vacilación de ahora sí tengo esto, pero ahora dejo de tenerlo y no sé cuándo volveré a tenerlo, cuando esa ha sido un poco como tu primera experiencia afectiva, al final, a lo que aprendes es a quedarte siempre como expectante. No puedes simplemente abandonar a esa persona y cerrar tú la puerta, sino que te quedas atrapado en ese péndulo. Y puedes acabar creyendo que cuando sí está ahí, cuando sí se encuentra física y psicológicamente en posición de estar ahí para ti, es porque tú has hecho algo bien. Y cuando no puede estar ahí, por la razón que sea, es porque algo habrás hecho para no merecer esa mirada, para no merecer ese amor. Y creo que esto es algo muy humano, que es así como empiezan de hecho las supersticiones, ¿no? Como con esta especie de fantasía infantil de control. Veo que está lloviendo, que se están estropeando todas las cosechas y yo el otro día hice algo que estuvo mal. Bueno, pues este es mi castigo. Pero si hago esta ofrenda, es probable que el dios de la lluvia me perdone y vuelva a llover. Pues es un poco lo mismo, al final acabamos estableciendo como estas relaciones causales porque nos aportan una cierta sensación de control y porque al final es preferible sentirte culpable por algo malo que sucede que sentirte de alguna forma como víctima de condiciones y factores totalmente externos y ajenos a ti y sobre los que no tienes ningún control, ¿no? Siempre he tenido esta tendencia a buscar patrones, a establecer relaciones para intentar dotar de coherencia y sentido a un mundo que me resulta caótico, que me resulta difuso, ¿no? Al tener como esta fijación por los patrones, noto muy rápidamente cualquier pequeño cambio en el comportamiento de alguien. Y ahí me doy cuenta de por dónde estoy yendo y me recuerdo a mí misma que los cambios que haya podido observar, que quizás sí se han dado esos cambios, pero que los cambios que yo haya podido observar no tienen por qué guardar la más mínima relación conmigo, que estoy siendo una egocéntrica de mierda. El problema es que sí que cabe la posibilidad de que tengan algo que ver conmigo, y en el pasado algunas veces sí han tenido algo que ver conmigo, ¿no? Entonces entra dentro de lo que sería una duda razonable. Quiero decir, cuando me monto esta clase de películas no funcionan nunca como un delirio, es decir, no persisten a pesar de que no haya absolutamente ningún indicio a su favor o incluso a pesar de que haya evidencias que señalen lo contrario, sino que existe siempre y cuando sea una posibilidad. No son delirios, pero sí que son conclusiones apresuradas e ideas equivocadas. Y la cosa es que me doy cuenta, eso es lo peor de todo, que soy perfectamente consciente de que estoy llegando a conclusiones totalmente infundadas. Pero claro, tengo como una disonancia súper bestia entre lo que pienso y lo que siento, y puedo pensar que algo es falso y sentirme y vivirlo para mis adentros como si tuviera alguna evidencia de que es verdadero, a pesar de saber que no lo es. Y esto es como muy agotador y muy frustrante. Y por supuesto tengo épocas muchísimo mejores que otras, y con algunas personas me pasa infinitamente menos que con otras. Normalmente cuando alguien me ha demostrado que si tiene algún problema conmigo me lo va a comunicar, de repente la mitad de estas cosas, por no decir el 90%, desaparecen. Pero cuando tengo razones para pensar que
puede tener miedo a comunicar lo que realmente siente o que puede incluso no ser consciente de lo que está sintiendo, etc., ahí ya entro en el bucle. Y es muy cansado, tío. De fondo sí que está siempre como un poco esta necesidad de anticiparme a escenarios futuros y de comprender el porqué de cada pequeño gesto, incluso aunque sea consciente de que lo más probable es que sean gestos aleatorios y que no signifiquen nada, o que en el caso de significar algo no tengan que ver conmigo. La cosa es que tampoco puedes hacerle a alguien todas estas preguntas de golpe, en plan, ¿de hecho algo mal? No sé qué, no sé cuántos, porque claro, al final también resulta súper avasallador, ¿no? Entonces, claro, lo que yo quiero es ser honesta, no guardarme todo lo que me va inquietando, todo lo que me va preocupando, porque sé que acabará estallando por otro lado, pero intento dosificar bastante la cantidad de información que comparto de golpe para no agobiar. Tengo como mucho miedo siempre de resultar demasiado intensa. Y claro, es que al final también es súper agotador todo este proceso de intentar traducirle a la otra persona todas estas preocupaciones, todos estos miedos que te inundan, pero hacerlo de la forma menos melodramática, más casual, ¿no? Menos agresiva posible. Entonces, claro, tú estás ahí en un rincón cuidando cada palabra y cada coma y cada punto y pensando, bueno, ¿cómo puedo comunicar esto de la forma más asertiva posible y menos agobiante posible para que esta persona tampoco no se sienta abrumada o no sienta que ha hecho algo mal, en el caso de que no haya hecho nada malo, ¿no? Y tú te quedas ahí haciendo todo ese trabajo y luego la otra persona ves que igual ni había caído en la cuenta de nada de lo que estás diciendo. Es como, claro, al tener que hacer tú todo este trabajo previo y todo este trabajo de traducción, claro, hay como una asimetría de base ya, entonces igual ni siquiera tienes nada aún con esta persona y ya estás desgastado. Y no me refiero a que la otra persona sea estúpida, sino que simplemente tiene un bagaje que le pesa menos, tiene menos miedos, etc. Creo que muchas veces es precisamente ese temor mío a resultar demasiado vulnerable, demasiado emocional, demasiado intensa, lo que me hace parecer más emocional y vulnerable e intensa. Tengo la sensación de que a veces es un poco contraproducente. Porque claro, mi necesidad de mantenerme a raya a mí misma, de regularme, de contenerme, de pasar lo que digo por ese filtro cuando aún no tengo tanta confianza y no quiero agobiar demasiado con mis mierdas, todo eso que hago para no suponerle demasiado trabajo al otro, me sobrecarga y hace que me sienta sola, hace que me sienta incomunicada, hace que quiera o necesite hablar de ello, pero claro, tampoco lo puedo decir tal cual. Pero incluso aunque midas cada palabra, tengo la sensación de que al final hacer todo esto te acaba haciendo parecer más complicadita, más rarita, más neurótica, etcétera, etcétera, quizás que si hubiera sido como más espontánea desde el primer minuto, ¿no? Más abiertamente emocional. Pero claro, al mismo tiempo digo, no sé qué decirte, porque si yo realmente no hubiera aprendido a regularme y contenerme de la forma en que lo hago, si dejara que todo se desbocara, si dijera las cosas que siento en el momento en el que las siento, sin pasarlas por ese filtro de, vale, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Realmente la otra persona tiene la culpa o es algo que tienes que trabajarte tú, etcétera, etcétera? Si no pasara por ese filtro, entonces sería una histérica. Entonces es como, vale, como ese trabajo lo hago por dentro, se me nota tensa, se me nota mal y entonces soy neurótica. Bueno, que ya lo soy, pero quiero decir, es como que no hay una situación en la que pueda no ser intensa. Y es un poco lo que os decía antes con el tema de pasarse al otro extremo y culpabilizarte de más o sentir que estás exigiendo muchísimo por exigir poquísimo realmente, que dices, bueno, ¿hasta qué punto eres tú realmente tan intenso, ¿no? Tan reactivo emocionalmente y hasta qué punto la mayoría de la gente está como adormilada y entumecida? Tampoco te puedes pasar al otro extremo y pensar que eres defectuoso por sentir muchas cosas, ¿no? Sí que creo que está bien, pues eso, ser consciente de por qué las sientes, hacer como todo ese trabajo interno, pero a veces hay gente que no puede estar ahí para ti, no significa ni que esa persona sea una mala persona ni que tú seas demasiado, simplemente no es el momento o no es el lugar, pero claro, esto lo digo ahora porque es lo que realmente pienso, pero otra cosa es cómo me siento cuando me encuentro en esa situación, ¿no? Otra cosa es luego cómo lo vivo. Las experiencias que voy teniendo lo que hacen es
de alguna forma darle crédito o avalar como ese miedo que tenía, ¿no? Como esa creencia de, bueno, es que te falta algo que los demás tienen y tú no tienes, y por eso no puedes funcionar con normalidad. Al ser algo que me ocurre infinitamente más con las relaciones sexoafectivas o románticas, o como se quieran decir, para mí meterme en una relación implica no solo exponerme a que puedan hacerme muchísimo daño porque hay cosas que vivo con esa intensidad, sino que además también implica un trabajo constante por mi parte desde el minuto 1. Supone muchísimo esfuerzo y está claro que si esa pareja es una persona que está emocionalmente disponible, que se comunica contigo, que no pasa constantemente de un extremo a otro, pues todos esos miedos de repente empiezan a pesar menos y hay como menos necesidad de regular nada. Si hay esa confianza mutua o esa estabilidad, evidentemente todo esto se va disipando bastante, ¿no? Pero no ha sido esa mi experiencia, y especialmente no ha sido esa mi experiencia con hombres. Con mujeres lo que me ha ocurrido es que me digan no pasa nada cuando sí les pasaba algo, pero porque necesitaban tiempo para deliberar acerca de cómo decírmelo, cuándo decírmelo, o si era tan importante, etc. Pero con hombres lo que me ha pasado es que me digan no me pasa nada cuando sí les pasa y que luego se acabe viendo que sí les pasa y les pase lo que yo creía que les pasaba. Y dices, no es normal que yo sea más consciente que tú de lo que tú estás sintiendo. No es normal que yo sepa cómo vas a reaccionar mejor que tú mismo. Eso no tiene ningún sentido. No es que yo sea una adivina. Es que tú vives muy desconectado de tus propias emociones, de tus propios procesos y no tampoco eres consciente de por qué has reaccionado de la forma en que lo has hecho en el pasado. ¿Sabes? Esa es un poco la experiencia que yo he tenido con hombres. No es algo que pase así en el 100% de los hombres y tampoco es que todas las mujeres tengan una inteligencia emocional súper desarrollada porque no es el caso, pero me refiero a que sí que en general ves como esos patrones. Y no es mala fe, no es maldad. Sí que es cierto que hay quien se escuda en ay, es que yo no sé comunicarme, es que yo no sé hacer estas cosas, ¿no? Para poder lavarse las manos y descuidar sus relaciones, pero no me estoy refiriendo ahora a esto. No estoy diciendo que se pueda excusar cualquier comportamiento aludiendo a eso, sino que me refiero a que creo que la socialización en la masculinidad de alguna forma dificulta el desarrollo emocional de los hombres. Sabotea ese desarrollo porque conlleva como un menosprecio, una negación, una represión de todo un abanico de emociones, excepto algunas como la agresividad, ¿no? Entonces, claro, lo que acaba ocurriendo es que también vives esas emociones, pero no tienes las herramientas para identificarlas. De hecho, creo que se llama alexitimia de la masculinidad normativa, a cuando esto ocurre en extremo, ¿no? Y realmente hay muchísimas dificultades para identificar y verbalizar estados emocionales. O sea, no es algo que ocurra siempre, pero ocurre más en ellos que en ellas. Porque claro, al negar lo que estás sintiendo, al vivir desconectado de esos procesos emocionales por los que estás pasando, que estás atravesando, al reprimir todas esas emociones más complejas, al no querer escucharlas, al no querer atender a lo que te están diciendo, a la información que te están dando sobre ti mismo, creo que se pierde un poco ese mapa mental, ese, vale, ahora estoy sintiendo algo que se parece mucho a lo que sentí en X momento y en ese momento lo detonó Y cosa, ¿no? Al final esto te da información, es lo que te permite entender lo que estás sintiendo y prever un poco cuáles van a ser tus reacciones en el futuro, ¿no? No es fácil ver la causalidad, saber, por ejemplo, por qué estamos irritados, saber qué es lo que lo ha detonado. Incluso podemos atribuirlo a cosas que en realidad no son la causa originaria, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este poder relacionar lo que estás sintiendo ahora con lo que has sentido en otros momentos, este aceptar y abrazar lo que estás sintiendo, al final es lo que te permite comprender realmente, vale, me pasa esto cuando ocurre tal cosa. Lo siento de esta forma, ¿no? Es como lo que te permite ver tus propios patrones, por así decirlo. Entonces, creo que esto con un ejemplo se entiende mejor. He conocido a tíos que decían de sí mismos que no eran celosos, y creo que se lo creían, pero sin embargo se ponían celosos y de forma muy evidente. Pero no eran conscientes de que se estaban poniendo celosos, no eran conscientes de que estaban reaccionando de esa forma por esa razón. Quizás creían que estaban cabreados por cualquier otra cosa, ¿sabes? Entonces dices, a ver, de nuevo hay grados y grados y personas de toda clase, ¿no?
y con un autoconocimiento mayor o menor, pero sí que hay como ciertas tendencias. A lo que voy es a que en el fondo es un mito que las mujeres sean emocionalmente más complejas o que tengan una vida emocional más rica que los hombres. La realidad es que todo el mundo tiene emociones complejas y confusas y que a veces no sabe identificar del todo. Es decir, creo que esto es algo humano, pero que a nosotras se nos insta y se nos exige identificarlas, delimitarlas, gestionarlas, mientras a ellos se les enseña a reprimir, a tapar, a poner parches. Entonces puede parecer que están sintiendo menos cosas, pero esas cosas se van acumulando, se van guardando y al final acaban estallando por otras vías. Y muchas veces acaban canalizándose a través de la ira, que es como la emoción más socialmente aceptada en ellos. Más que llorar, básicamente. No sé muy bien cómo al final he acabado hablando de género, pero bueno, en cualquier caso, algo que quería decir así como a modo de despedida, a modo de reflexión final, y precisamente porque sé que a este vídeo probablemente llegue gente que lidia con problemas de salud mental o que quiere aprender más al respecto y demás, y evidentemente yo no soy psicóloga, así que... Pero una reflexión personal que sí que me gustaría compartir es que muchas veces he oído o leído, y bueno, forma parte también del imaginario colectivo, ¿no? Esta idea de que el dolor y los obstáculos son los que te dan carácter o te hacen interesante de alguna forma o te fortalecen, ¿no? Y creo que aquí es importante recordar que las situaciones traumáticas y abusivas o los problemas de salud mental con los que una persona haya tenido que lidiar no la hacen mejor ni peor persona. Sí que es cierto que pueden convertirla en una persona quizás más perspicaz o más comprensiva o más empática siempre y cuando haya tenido un cierto sistema de apoyo, siempre y cuando haya tenido tiempo y espacio para sanarse, siempre y cuando haya podido tener acceso a terapia, por ejemplo. Bueno, mucha gente no ha hecho terapia y es súper empática. Lo que voy es a que es todo un proceso, ¿no? Un terapeuta simplemente al confrontar un poco las narrativas, a veces demasiado culpabilizantes, a veces victimistas y autoexculpatorias, etc. Al confrontar todo eso contigo, de alguna forma pues te orienta, pero al final es un proceso que es íntimo y personal y que otro no puede hacer por ti, ¿no? Pero bueno, eso, que realmente tienes que poder tener un espacio en el que se te permita sanar, ¿no? En cambio, no tener, digamos, las condiciones adecuadas para poder sanar y para poder recuperarte de ese trauma, en algunos casos puede incluso llegar a convertirte en una persona manipuladora, en una persona que acabe reproduciendo el ciclo del abuso. Entonces, cuidado con esta romantización de los trastornos mentales, porque personas con el mismo diagnóstico pueden ser maravillosas o repugnantes. Entonces, ni demonizar ni embellecer. Y también sé, y bueno, lo he comprobado, que se puede ser súper empático y se puede ser súper perspicaz y súper inteligente y súper interesante sin haber tenido que atravesar obstáculos especialmente difíciles. Entonces, esa es un poco la idea con la que ya quería despedirme. Siempre dicen que recoges lo que siembras, pero en muchos casos recoges lo que crees o lo que te han enseñado a creer que mereces, aunque no sea el caso. Y es muy fácil decir, quiérete a ti mismo y no dejes que nadie te falte al respeto, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces necesitas ejemplos prácticos, necesitas que alguien te haya querido bien y te haya hecho sentir seguro para poder tener un marco de referencia de lo que es normal y aceptable y lo que no. Mi plan, atendiendo a cómo funciono yo, esto no tiene por qué aplicarse a otras personas, es seguir como he estado la mayor parte de mi vida sin tener relaciones sexuales ni románticas el tiempo que haga falta, y conociéndome pueden ser años, porque sé cómo me destruyen y por qué lo hacen, independientemente del modelo relacional en el que se inscriban: monogamia, relaciones abiertas, relaciones esporádicas, poliamor, amistades con sexo. Siempre me han exprimido y desgastado, y a día de hoy no me compensa. Soy infinitamente más feliz, creativa, productiva cuando no estoy en ninguna relación ni procesando el duelo de ninguna.
hasta que haya podido reforzar verdaderamente mi autoestima y dejar de arrastrar ciertas creencias infundadas, hasta que de forma natural y orgánica me tope con alguien que no haga que sienta que la única forma que tengo de poder ser aceptada o querida es encorsetándome, que no me maree, que no me confunda, que no me haga entrar en bucles, ser mi propia psicóloga y también la suya. Hasta entonces prefiero centrarme exclusivamente en la clase de vínculos que realmente me llenan y me estimulan y me revigorizan, que siempre han sido mis amistades. Mi exnovia, que desde hace años es una de mis mejores amigas, me dijo hace poco: si alguien te valora, te tiene en consideración y quiere tratarte bien, no dejará de hacerlo porque un día algo te moleste y lo expreses de forma un poco brusca o tajante para tus estándares, porque quizás un día no tengas tantos filtros ni te contengas tanto como acostumbras a hacerlo. Tienes que dejar de suponer que de alguna forma te lo has buscado, que el que te falten al respeto es un reflejo de que quizás no mereces respeto. Si te tratan mal por no ser perfecta, es que también te tratarían mal aunque fueras perfecta. Y esto en realidad es aplicable a cualquier clase de relación.